Constantemente me preguntan siempre cómo enfocar una anemia. La anemia es una de las enfermedades más difíciles de enfocar debido a lo extensa que es, ¿no? Hacer diagnósticos diferenciales de anemia siempre es extenso. Pero el día de hoy lo que quiero es compartir con ustedes un método abreviado. Es decir, cuando viene el paciente a nuestra consulta desde un punto de vista práctico, ¿qué exámenes debería pedir para poder alcanzar un 80% del diagnóstico? Nunca se hace el diagnóstico total de una anemia en una primera consulta, es muy difícil hacerlos, pero sí se puede llegar a un 80% del diagnóstico en una primera consulta siempre y cuando respondamos algunas preguntas. Lo voy a compartir con ustedes. Primero, tenemos que clasificar la anemia. Si la clasificamos, llegamos al 80% del diagnóstico. ¿Cómo la clasificamos? Necesitamos saber cómo está la capacidad regenerativa de la médula ósea. La segunda pregunta que tenemos que contestarnos es cómo están sus precursores hematopoyéticos, es decir, las sustancias que necesita la médula ósea para producir glóbulos rojos. Y cómo está la morfología de los glóbulos rojos. Si contestamos eso, llegaremos a un 80. ¿A qué nos referimos cuando decimos si la anemia es regenerativa o arregenerativa? Es decir, si la médula ósea está funcionando normal o anormalmente. Si la médula ósea funciona muy bien, pues la médula ósea producirá más glóbulos rojos de los que se han perdido. Si la médula ósea no está trabajando bien, pues la médula ósea simplemente no produce. ¿Cómo contestarnos esto de una manera fácil? Para eso usamos el índice reticulocitario. Si el índice reticulocitario está elevado, nosotros sabemos que la anemia es regenerativa. Es decir, la médula ósea está trabajando y está produciendo más glóbulos rojos de lo normal. Si el índice reticulocitario está bajo, entonces es una anemia arregenerativa. ¿Qué significa? La médula ósea no está trabajando lo suficiente. Si tenemos esa incógnita de que la médula ósea, no está trabajando de forma correcta, tenemos que respondernos una segunda pregunta. ¿Cómo está la base de los precursores hematopoyéticos? Los precursores hematopoyéticos son aquellas sustancias que necesita la médula ósea para producir glóbulos rojos. Y esos son el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico y la eritropoyetina. 4 precursores hematopoyéticos que necesita. Si estás en un medio donde se puedan medir, fantástico. Pero a veces no los podemos medir todos, pero por lo menos la ferritina deberíamos haberla podido medir, ¿sí? Vamos a imaginar que tenemos una anemia arregenerativa con precursores hematopoyéticos bajos, pues ya tenemos ahí una respuesta, ¿no? La médula está sana, pero no hay sustrato con qué producir. Y la tercera pregunta que nos debemos responder es la morfología de los glóbulos rojos. Y esto lo hacemos a través del volumen corpuscular medio. Con el volumen corpuscular medio podemos saber si la anemia es normocítica, glóbulos rojos de tamaño normal, macrocítica, glóbulos rojos de tamaño aumentado, o microcítica, glóbulos rojos chiquititos. Y a esto tenemos que agregarles un frotis de sangre periférica que nos permite ver la morfología de esos glóbulos rojos. Podríamos encontrarnos con glóbulos rojos aumentados de tamaño, pero de forma esférica, por ejemplo en la eferocitosis, en las alteraciones de la membrana eritrocitaria. Podríamos encontrarnos con glóbulos rojos que tengan la forma de una hoz, ¿no es cierto? Y eso nos haría pensar en anemia de células falciformes. Podríamos estar en anemias microcíticas que nos indican, por ejemplo, déficit de hierro, intoxicación por plomo, talasemias, ¿no? Bien, vamos a imaginar ahora desde el punto de vista práctico, ¿cómo respondo a estas 3 preguntas? Mi anemia es regenerativa, cómo están sus precursores y cómo está su morfología, pues son los exámenes básicos que yo debería pedir en un paciente en una primera consulta con anemia. Debería pedir el índice reticulocitario para saber cómo está la capacidad regenerativa de la médula. Debería pedir los precursores hematopoyéticos, ferritina y capacidad de fijación del hierro. Debería pedir el volumen corpuscular medio para ver la morfología, un frotis de sangre periférica y debería hacer los test de hemólisis. ¿Cuáles son aquellos exámenes que se elevan cuando la ferritina cuando el paciente tiene anemia hemolítica? Pues son la bilirrubina indirecta, la LDH, la lactoglobina y el índice reticulocitario, obviamente, ¿no?
Entonces, además de índice reticulocitario, volumen corpuscular medio, ferritina, test de hemólisis, frotis de sangre periférica, habrá que pedir bilirrubina indirecta, LDH, la actoglobina. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los exámenes básicos que debo pedir cuando estoy frente a un paciente con anemia? Índice reticulocitario, volumen corpuscular medio, de los precursores hematopoyéticos, la ferritina y capacidad de fijación del hierro. Debería pedir un frotis de sangre periférica y debería hacer los test de hemólisis, es decir, debería pedir bilirrubina indirecta, debería pedir LDH y actoglobina. Con esto, en este grupo de exámenes, usted alcanzará el 80% de la probabilidad diagnóstica. Es decir, en la segunda consulta completará esto. Les agradezco a todos por haberme acompañado en este experimento para formar una comunidad médica.